Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis súper bien, con muchísima energía y listos para sumergiros en un nuevo chismecito del mundo del espectáculo turco. Hoy, como ya habréis podido ver en el título, vamos a hablar de una pareja que nos encanta, que nos enamora y que, sinceramente, nos tiene a todos un poco en vilo. Sí, me refiero a Serkan Ayolu y Özge Gürel. Últimamente los rumores no han parado de circular. Que si hay crisis, que si se les ha visto distanciados, que si las agendas apretadas están pasando factura. Un sinfín de especulaciones que, la verdad, nos tienen con el corazón en un puño. Pero no os preocupéis, porque hoy vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre todo esto. Vamos a analizar las últimas noticias, los gestos que han tenido, las apariciones públicas y, lo más importante, las declaraciones de Serkan Ayolu. Porque sí, Serkan ha roto el silencio. Y aquí en este vídeo vamos a desgranar cada una de sus palabras para intentar entender qué está pasando realmente con Özge. Antes de que nos metamos de lleno en el cotilleo, os quiero pedir un favorcito. Si os gusta el contenido que hago, si disfrutáis de los chismorreos turcos y si queréis estar al día de todo lo que pasa con vuestros actores y actrices favoritos, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita. Así, YouTube os avisará cada vez que suba un nuevo vídeo y no os perderéis nada de nada. Vamos, que es gratis y me ayudáis un montón. Ahora sí, vamos al lío. Serkan Ayolu y Özge Gürel, una pareja que nació en el set de rodaje de la exitosísima serie Cherry Season. Su química era innegable, traspasaba la pantalla y, para alegría de todos sus fans, se hizo realidad fuera del plató. Desde entonces han sido una de las parejas más queridas y admiradas del panorama turco. Su relación siempre se ha caracterizado por la discreción, pero también por el cariño y la complicidad que se profesan mutuamente. Nos han regalado momentos preciosos, fotografías llenas de amor y, sobre todo, una imagen de pareja sólida y comprometida. Pero como os decía al principio, últimamente todo se ha complicado un poco. Los rumores de crisis han ido creciendo como la espuma y la preocupación entre sus fans es palpable. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se habla de distanciamiento? ¿Será que la presión mediática y las exigencias de sus carreras profesionales han terminado por afectar su relación? Intentemos analizar la situación con calma. Primero, es cierto que ambos actores están viviendo momentos profesionales muy intensos. Serkan, por un lado, ha estado involucrado en varios proyectos televisivos de gran envergadura, lo que le ha obligado a viajar constantemente y a pasar largas jornadas de rodaje. Özge, por su parte, también ha estado trabajando sin descanso, participando en series y películas que la han mantenido ocupada y, en ocasiones, lejos de Serkan. Esta distancia física, unida a la presión mediática a la que están sometidos constantemente, podría ser una de las causas de los rumores. Es fácil imaginar que cuando dos personas tienen agendas tan apretadas y no pueden pasar tanto tiempo juntos como les gustaría, la relación puede resentirse. Además, la constante vigilancia de los medios y las redes sociales puede generar estrés y ansiedad, lo que sin duda afecta a la dinámica de la pareja. Pero ojo, que no todo está perdido. A pesar de los rumores y las especulaciones, hay algunos indicios que nos invitan a ser optimistas. Para empezar, no hay ninguna confirmación oficial de ruptura. Ni Serkan ni Özge han emitido ningún comunicado al respecto, lo que sugiere que al menos están intentando solucionar sus problemas. Además, en algunas de sus últimas apariciones públicas, aunque no hayan estado juntos, se les ha visto con una actitud positiva y relajada, lo que podría indicar que la situación no es tan grave como se dice. Y aquí es donde entra en juego la declaración de Serkan Ayolu. Hace unos días, en un evento promocional, un periodista le preguntó directamente sobre los rumores de crisis con Özge. Y, para sorpresa de muchos, Serkan no se anduvo con rodeos y respondió de forma clara y contundente. Özge y yo estamos bien, dijo Serkan. Es cierto que ambos estamos muy ocupados con nuestros respectivos trabajos y que no podemos pasar tanto tiempo juntos como nos gustaría. Pero eso no significa que nuestra relación esté en crisis. Nos queremos mucho, nos apoyamos mutuamente y estamos trabajando para mantener nuestra relación fuerte y sólida. Además, Serkan añadió algo muy importante: entendemos que haya interés por nuestra vida privada, pero pedimos respeto y comprensión. No siempre es fácil lidiar con la presión mediática y los rumores infundados. Lo único que queremos es que nos dejen vivir nuestra relación en paz. Estas palabras de Serkan, sin duda, son un soplo de aire fresco.
Confirmar que están bien y que están trabajando en su relación es una señal muy positiva. Demuestra que a pesar de las dificultades, siguen comprometidos el uno con el otro y que están dispuestos a luchar por su amor. ¿Pero qué significa realmente todo esto? ¿Podemos estar tranquilos? Yo creo que sí, al menos por ahora. Las palabras de Serkan son sinceras y transmiten confianza. Es evidente que la pareja está pasando por un momento complicado, pero también es evidente que se quieren y que están haciendo todo lo posible para superar los obstáculos. Lo que sí debemos tener en cuenta es que las relaciones, incluso las más sólidas, requieren trabajo y dedicación. Y más aún cuando se trata de figuras públicas sometidas a tanta presión. Es fundamental que Serkan y Özge sigan comunicándose, apoyándose mutuamente y encontrando tiempo para estar juntos, a pesar de sus apretadas agendas. También es importante que nosotros, como fans, respetemos su privacidad y evitemos alimentar los rumores y las especulaciones. Recordemos que son personas como nosotros, con sentimientos y emociones, y que merecen vivir su relación en paz y tranquilidad. En definitiva, la situación entre Serkan Ayolu y Özge Gürel es compleja, pero no necesariamente alarmante. Los rumores de crisis son comprensibles, dadas las circunstancias, pero las palabras de Serkan nos invitan a ser optimistas. Lo más probable es que la pareja esté pasando por un momento difícil, pero que estén trabajando para superarlo juntos. Así que calma, fans. No hay motivos para entrar en pánico. Sigamos apoyando a Serkan y Özge, respetando su privacidad y confiando en su amor. Y esperemos que pronto podamos verlos juntos, felices y enamorados como siempre. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos analizado los recientes rumores sobre una posible crisis entre Serkan Ayolu y Özge Gürel. Vimos que sus apretadas agendas y la presión mediática podrían estar jugando un papel importante en esta situación. Sin embargo, también hemos desglosado las declaraciones de Serkan, quien ha roto el silencio para asegurar que, si bien están ocupados, su relación está bien y están trabajando en ella. Hemos concluido que, si bien la situación es compleja, hay motivos para ser optimistas y que lo más importante es respetar su privacidad y apoyar su relación. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante y que os haya ayudado a entender un poco mejor la situación entre Serkan Ayolu y Özge Gürel. Quiero agradeceros de todo corazón por haber llegado hasta aquí. Significa mucho para mí que dediquéis vuestro tiempo a ver mis vídeos y a acompañarme en esta aventura. Sois los mejores. Me encantaría saber vuestra opinión sobre todo esto. ¿Qué pensáis de las declaraciones de Serkan? ¿Creéis que la pareja superará este bache? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderos. Y por último, pero no menos importante, os recuerdo que podéis darle like al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares para que también se enteren de todo y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismecitos del mundo turco. Un beso enorme y que tengáis un día maravilloso. Chao, chao. Pero esperad un segundo. Que aún no hemos terminado de desentrañar este misterio. Porque las declaraciones de Serkan, aunque tranquilizadoras, han dejado algunas preguntas en el aire. Y como buenas chismosas que somos, no podemos dejar cabos sueltos. Así que vamos a profundizar un poco más en la situación y a analizar algunos aspectos que quizás hemos pasado por alto. Para empezar, es importante recordar que las palabras de Serkan son su versión de la historia. Y aunque no tenemos motivos para dudar de su sinceridad, es posible que esté intentando proteger a Özge y a su relación de la presión mediática. No olvidemos que ambos son figuras públicas y que cualquier declaración que hagan puede ser malinterpretada o sacada de contexto. Además, Serkan es conocido por ser un hombre discreto y reservado. No es de los que airea su vida privada a los cuatro vientos, así que es comprensible que haya optado por dar una respuesta breve y concisa, evitando entrar en detalles que podrían generar aún más especulaciones. Pero, ¿qué dice Özge de todo esto? Esa es la gran pregunta. Hasta el momento, la actriz se ha mantenido en silencio, lo que ha alimentado aún más los rumores de crisis. Algunos medios han interpretado su silencio como una confirmación implícita de los problemas en la relación, mientras que otros creen que simplemente está siguiendo el consejo de sus representantes de no hacer declaraciones al respecto. Lo cierto es que el silencio de Özge es, cuanto menos, intrigante.
¿Por qué no ha salido a desmentir los rumores? ¿Será que está de acuerdo con la versión de Serkan y prefiere mantener un perfil bajo? ¿O será que efectivamente la situación es más complicada de lo que parece? Mientras esperamos que Ozge rompa el silencio, podemos intentar analizar sus últimas apariciones públicas en busca de alguna pista que nos ayude a entender lo que está pasando. En las últimas semanas, la actriz ha asistido a varios eventos promocionales, tanto sola como acompañada de otros compañeros de profesión. En todas ellas se ha mostrado sonriente y amable, pero algunos observadores han notado cierta tristeza en su mirada y una actitud un poco más distante de lo habitual. Además, en sus redes sociales, Ozge ha estado menos activa de lo normal. Ha publicado menos fotos y vídeos personales y ha evitado hacer comentarios sobre su vida sentimental. Esto también ha sido interpretado por algunos fans como una señal de que algo no va bien en su relación con Serkan. Pero cuidado, que tampoco podemos sacar conclusiones precipitadas. Es cierto que Ozge se ha mostrado un poco más reservada de lo habitual, pero eso no significa necesariamente que esté pasando por una crisis con Serkan. Puede que simplemente esté cansada de la presión mediática y que haya decidido tomarse un respiro de las redes sociales. También es importante tener en cuenta que Ozge es una actriz muy profesional y que siempre intenta mantener una actitud positiva y alegre, independientemente de lo que esté pasando en su vida personal. Así que aunque esté pasando por un momento difícil, es probable que no lo demuestre en público. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que la situación entre Serkan Ayolu y Ozge Gurel es, como mínimo, incierta. Los rumores de crisis son persistentes y el silencio de Ozge no hace más que alimentarlos. Sin embargo, las palabras de Serkan nos invitan a ser optimistas y a confiar en que la pareja está trabajando para superar sus problemas. Lo que sí está claro es que la presión mediática y las exigencias de sus carreras profesionales están poniendo a prueba su relación. No es fácil mantener una relación sólida y estable cuando se está constantemente expuesto al escrutinio público y cuando se tienen agendas tan apretadas que apenas dejan tiempo para estar juntos. Por eso es fundamental que Serkan y Ozge sigan comunicándose, apoyándose mutuamente y encontrando tiempo para estar juntos, a pesar de sus apretadas agendas. También es importante que nosotros, como fans, respetemos su privacidad y evitemos alimentar los rumores y las especulaciones. En definitiva, la situación entre Serkan Ayolu y Ozge Gurel es una prueba de fuego para su relación. Si logran superar este bache, demostrarán que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Y si no lo logran, al menos sabremos que hicieron todo lo posible por salvar su relación. Pero por ahora, vamos a mantener la esperanza y a confiar en que el amor triunfará. Sigamos apoyando a Serkan y Ozge, respetando su privacidad y esperando que pronto podamos verlos juntos, felices y enamorados como siempre. Y para terminar este extenso análisis, quiero recordaros que las relaciones son complicadas, incluso las de las celebridades que vemos en pantalla. No sabemos lo que realmente pasa detrás de las cámaras, así que debemos ser cautelosos al emitir juicios y evitar alimentar el drama innecesario. En lugar de centrarnos en los rumores y las especulaciones. Si Serkan y Ozge logran superar este momento difícil, será una gran victoria para el amor. Y si no lo logran, al menos habremos sido testigos de una historia de amor real, con sus altibajos y sus desafíos. Así que... Y mientras tanto sigamos disfrutando de sus trabajos y admirando su talento. Porque al fin y al cabo, eso es lo que realmente importa. Y ahora sí, llegamos al final definitivo del vídeo. Espero que os haya gustado esta versión extendida y que hayáis disfrutado de todos los detalles y análisis que hemos hecho. Muchas gracias por vuestro tiempo y vuestra atención. Sois los mejores. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismecitos del mundo turco. Un beso enorme y que tengáis un día maravilloso. Chao, chao.